Ingeniero, y así disculpe, me sabemos olvidé. Yo quiénes ahorita somos los estoy que estamos arreglando acá, mi pues, ¿no? cámara que no sé por qué está en negro. Bien, entonces, habíamos dicho que las uniones fijas eran las de que se podían realizar por medio de remaches o roblones y por medio de soldadura. Y el lineamiento que utilizamos cuando hablamos de diseño, estamos hablando de las dimensiones del elemento que vamos a diseñar. Es decir, estamos hablando de la geometría. Por lo tanto, podemos mostrar un ejemplo como el de puedo utilizar el mismo ejemplo que le di en la anterior clase sobre las uniones uniones por medio de remaches sometidos a cargas excéntricas, en el cual puedo decir que tengo una chapa, por ejemplo, que deseo soldar en esta columna. Esta sería mi columna. Y esta es la chapa que tiene, y podemos decir, tiene el ejemplo que estuvimos viendo, por ejemplo, era de 12 de media pulgada. Tenía 40 pulgadas de largo, 12 pulgadas de ancho y tiene media pulgada de espesor, y se fija a una columna que tiene 16 pulgadas.
Siempre en ese contexto de que en el diseño podemos mencionar entonces que estamos hablando de geometría y el otro componente es el material. Y si no tiene la información el diseñador, es potestad del diseñador determinar o elegir el material que va a ser utilizado para poder realizar su diseño. En tal sentido, que ninguno de los diseños, por ejemplo, de este ejercicio o ejemplo que estoy poniendo acá, debería de ser igual a la hora de presentar, digamos, un resultado. Porque cualquiera de ustedes podría poner una diferente forma de unir esta pieza a esta columna. ¿Para qué? Para que le soporte una carga, ¿no? Bien, entonces cuando hablamos de uniones soldadas, tengo que ver los distintos tipos de soldadura que yo tengo. Por ejemplo, tengo esta pieza y quiero unirla con esta pieza de acá. Lo que normalmente se hace es apegarlas, juntarlas, prepararlas para poder aplicar la soldadura. Una vez que he juntado, lo he juntado estas dos piezas, lo que hago es aplicar la soldadura tal como hemos visto con la máquina de soldar el arco eléctrico. Estas soldaduras se llaman soldaduras a tope, por ejemplo, para someterlo a cargas traccionantes. Y en su preparación pueden tener, por ejemplo, que voy a soldar la pieza de esta manera y lo preparo así. Estas son mis dos piezas y entonces la parte que yo voy a agregar, la soldadura, es esta parte de acá. Entonces, rellenando la parte que queda, vacía. Pero a estas alturas todos han debido leer ya la parte teórica respecto a soldadura. Y hay una clasificación diversa de esta, por esta forma, digamos. Por ejemplo, esta es una unión en B, se la llama en B. Podría tener otra, y las piezas que voy a unir están de esta manera. Entonces la soldadura que yo aplico está en esta parte de acá. Y se llaman soldaduras a tope doble B.
Puedo tener las piezas que voy a soldar, por ejemplo, esta pieza acá, y la voy a soldar con esta pieza. Y aplico la soldadura en esta parte de acá y en esta parte de acá. Y por la forma que tiene la soldadura pueden llamarse, hay soldaduras en T, hay soldaduras en L, en B, en W, y todas son soldaduras a tope. Dentro de la Dentro de las diapositivas que tienen ahí de los conceptos teóricos, hablamos de las soldaduras que tienen con aporte de material, las que son con soldadura autógena que utiliza oxígeno y acetileno. Este es el equipo. Y hablamos de soldaduras de arco eléctrico. Oxacetilénica, eléctrica o por arco voltaico, que utiliza, la del arco voltaico utiliza, fíjense, entre los materiales, o sea, tengo que conocer los materiales que voy a unir, en este caso el material de la viga o de la columna, en la plancha, y tengo que conocer los electrodos, o sea, de qué material están fabricados los electrodos. Y hay una característica que tienen los electrodos, por ejemplo, están fabricados de ciertos materiales especiales y están revestidos, pero hay electrodos que no tienen revestimiento. O sea, uno puede encontrar de diferentes características. Esta es la parte interna de una máquina que aparece como un transformador. Y aquí tenemos los electrodos revestidos con rutilo, dice, ¿no? Con ácido o revestimiento ácido, básico y orgánico. O sea, dependiendo del material del cual ha sido el revestimiento. Básicamente el revestimiento es un componente que sirve para evitar de que el enfriamiento sea muy rápido y la soldadura se agriete. Dice, por ejemplo, al producirse la elevación de la temperatura del revestimiento se funde y forma una envoltura gaseosa que impide la penetración del nitrógeno y del oxígeno del aire, que causaría primero la fragilidad del material y segundo inclusiones de óxidos que debilitan la soldadura. Esa es la finalidad del revestimiento. Este es un electrodo que tiene un revestimiento y que tiene un núcleo que es de un material característico. Hay normas que me permiten identificar los diferentes electrodos. Y también vienen en diferentes tipos de espesores. Y al momento de realizar mi soldadura, yo puedo
en base al espesor de la chapa, puedo conocer cuál va a ser el diámetro del electrodo. Si mi chapa, por ejemplo, es de 16 milímetros, tengo que utilizar un electrodo que tenga entre 4 a 6 milímetros, y la intensidad de la corriente, es decir, el amperaje necesario para poder fundir este electrodo, tengo que regularlo en la máquina de soldar y debe ser entre 170 a 240 amperes. Me indica la energía absorbida, es el consumo de energía, 7 kilovatios hora, y la cantidad de electrodos que puedo consumir también me lo indica, ¿no? Respecto al proceso de la soldadura, dice, al fundirse el metal por la elevada temperatura, el arco eléctrico produce en la pieza una pequeña depresión llamada cráter. Al mismo tiempo, la extremidad del electrodo se funde por el calor del arco eléctrico y se desprende en forma de gota, depositándose el metal en el cráter a incorporarse al metal base de la pieza. Es decir, tenemos un material base y un material de aporte. El material base viene a ser las chapas que voy a unir, y al calentarlos debido al arco eléctrico, ambos se calientan y la chapa, por ejemplo, se ablanda y se forma un cráter, vamos a decir un hueco, que lo podría ver uno con un microscopio. Y al mismo tiempo el electrodo, al calentarse, empieza a fundirse y va rellenando ese espacio que deja al calentarse. De tal manera que al final la unión soldada queda de esta manera. Esto viene a ser la escoria. Y esto es el electrodo con su núcleo y lo que está recubierto. Este es el material, la chapa que yo voy a soldar. Y fíjense que aquí dice, esta parte de acá se produce un ablandamiento y hay una penetración. Y al aplicar el electrodo, lo rellena completamente. Y ese sería el espesor, digamos, de la soldadura que yo he aplicado a esta unión. Otro tipo de soldadura es la soldadura que también es eléctrica, pero se llama soldadura por puntos, con aplicaciones diferentes. Y aquí están los diferentes tipos de uniones a tope. Uniones a tope, dice. Cordón en I, cordón en B, unión en ángulo exterior, ángulo interior, en T, en ángulo exterior. Dependiendo de los perfiles que voy a unir, puedo obtener este diferente tipo de uniones soldadas. También puedo tener esta forma de unión, es decir, tengo una chapa que vendría a ser esta y voy a unirla con estas dos chapas por medio de este cordón de soldadura, o de esta manera. Y así tenemos una diversidad, digamos, de diferentes formas de uniones a tope. Por lo general dice que las uniones a tope son seguras, no requieren de un diseño, porque siguiendo las indicaciones de los fabricantes, si yo aplico un electrodo que tiene mejores características o superiores características técnicas
que los elementos que voy a unir, es decir, que la chapa que voy a unir, entonces me estoy asegurando de que la unión no va a fallar por la soldadura. Puede fallar por otra parte, pero menos por la unión soldada. Aquí tenemos diferentes tipos de soldadura. Soldaduras en ángulo, soldaduras en ranuras, soldaduras a tope con penetración, soldaduras de tapón y soldaduras con bordes curvos. Bien, estas diapositivas las tienen hace mucho tiempo ahí, que ya las han tenido que leer todas. Los materiales del cordón de soldadura, dice, y los elementos de los elementos originales determinan los esfuerzos. Determinan los esfuerzos admisibles. Entonces, para determinar y hacer mis cálculos, yo tengo una tabla que se llama la tabla 22, en la cual me está indicando las características que tienen los elementos que yo voy a utilizar para una unión soldada. Si ustedes se fijan en esas tablas, no sé si es 22 o 21. En realidad viene a ser la 23. Porque la 22 es de otros elementos. Si tienen a mano sus tablas, fíjense en la tabla 23, para que podamos distinguir cuáles son los componentes que tienen ahí. Y veremos si lo tenemos la 22. La tabla 22 es una tabla que me da los esfuerzos cortantes admisibles sobre soldaduras de chaflán de diferentes tipos de electrodos. Tenemos ahí no sé si la tienen ahí en su formulario, pero lo pueden ver en la bibliografía que está en el Robert Mott, y está para los diferentes tipos de electrodos y diferentes tipos de uniones que voy a realizar. Es decir, están los esfuerzos admisibles al corte para soldaduras de chaflán. Normalmente, por ejemplo, dice acá, para aceros soldados con el método del arco eléctrico, el tipo de electrodo contiene una indicación de la resistencia a la tensión del material de aporte. Por ejemplo, dice, el electrodo E70 tiene una resistencia mínima a la tensión de 70 KSI. Eso lo van a encontrar en la tabla 22, resistencia a la tensión. Fíjense, cuando yo lo someto a la tracción.
Pero si la falla es debida al corte, entonces tiene un cortante admisible del E70 de 21 KSI. Bien, las diferentes, un compacto de figuras de las diferentes uniones, y estas figuras también están en el libro, para los que quieran verlo, si no lo pueden ver bien acá. Y aquí vamos a entrar en un concepto que dice, las soldaduras a tope, vuelvo a decir, si yo sigo las recomendaciones del fabricante, no tendrían por qué fallar siempre y cuando en la unión, por ejemplo, esta de acá, en esta unión de acá, yo aplico un electrodo que tenga mejores características técnicas que este material de acá y que este material de acá. Por lo general, los materiales que voy a unir tienen que ser de características similares, ¿no? Es decir, son aceros estructurales y el electrodo puede ser un acero E60 o E70. Entonces, si el material del cual voy a unir las chapas es de mayor característica técnica, sometiendo esto a la tracción, dice, no se va a romper por la soldadura. Puede romperse por acá o puede fallar por acá el material, pero no se va a romper debido a al esfuerzo, y no se va a romper por la soldadura. Entonces queda descartado, digamos, un análisis de uniones soldadas a tope. Lo que sí vamos a ver, entonces, vamos a diseñar las uniones que son consideradas como una línea, donde la soldadura es considerada como una línea. Y en este caso, esa línea de soldadura por ejemplo, voy a soldar una unión en esta parte de acá. Y esta soldadura tiene la forma de un triángulo que tiene un espesor, o tiene sus dimensiones, el cordón, un cordón de soldadura. Este vendría a ser el cordón de soldadura, que tiene dimensiones parecidas a las de un triángulo rectángulo, pero que la parte de la hipotenusa tiene una cierta curvatura, donde la parte más alta tiene una altura h, que si está a 45 grados, esto es aproximadamente 0,707. Entonces, este tipo de soldaduras que están soldaduras a chaflán y consideradas como una línea, escúchenlo bien el concepto, las soldaduras
consideradas como una línea, es decir, yo tendría mi cordón de soldadura más o menos así. Y digamos que este es mi cordón de soldadura. Lo que yo necesito determinar es el espesor del cordón de soldadura, es decir, W. Porque la altura, ya decía, como esta forma del cordón de soldadura es así, esta altura normalmente se indica como 0,707. Y esta longitud del cordón, bueno, me van a decir, pues voy a soldar una chapa que tiene 30, 40, 50 pulgadas o cuánto es la longitud. Entonces, esto normalmente es dato. Por lo tanto, cuando hablo de uniones soldadas consideradas como una línea, el objetivo de diseñar esta unión es determinar las dimensiones del cordón de soldadura. En todo caso, es determinar el espesor del cordón de soldadura. Para eso, tengo que considerar otro aspecto, que es los tipos de fuerza al que está sometido ese cordón de soldadura. Y aquí me dice, que seguro que lo han podido leer esto de acá. En todo caso, este de acá es el método creo que esto lo he copiado y está exactamente tal como indica en el libro. Método para considerar la soldadura como una línea, dice. Si yo voy a diseñar y considero que mi soldadura que voy a diseñar es como una línea, en primer lugar tengo que tener en cuenta estos aspectos acá. El tipo de carga al que están sometidos esta soldadura. Se examina, dice, 4 formas de aplicar la carga debido a la tensión directa, al corte vertical, debido a la flexión y debido a la torsión. Y la forma de calcularlo es igual a la carga aplicada dividido entre AW. Muy parecida a las expresiones que hemos visto, por ejemplo, carga aplicada, y esto me da en libras pulgada cuadrada. En este caso, la fuerza por pulgada de soldadura, esto me permite calcular, esta F de acá es fuerza, que vendría a estar en libras por pulgada. Fuerzas por pulgada. Entonces, esto de acá es la carga, y esto de acá, obviamente, tiene que estar en pulgada, donde AW, SW y JW, que tiene tanto para la carga a tensión directa, a cortante directo, a la flexión y a la torsión, son factores de forma. Entonces, es necesario conocer la forma geométrica que va a tener mi cordón de soldadura para poder determinar estas magnitudes de esta fuerza. Bueno, entonces, en primer lugar, cuando voy a hacer yo este tipo de análisis, voy a determinar qué tipo de fuerzas actúan en esta unión.
No siempre van a optar aparecen todas. Puede aparecer una o dos. Voy a poner, por ejemplo, voy a soldar y digo, yo tengo si tengo esa viga, por ejemplo, ahí, y quiero soldar esta chapa, lo que está pintada de verde es la chapa, para colgar un peso acá. Y la soldadura está en esta parte de acá, digamos. Si dice, lo primero que tengo que hacer es saber qué tipo de cargas están actuando y me fijo, a ver, yo tengo acá una carga debido a la tensión. Le pregunto a Ramos Rivera, en este sistema que estoy tratando de diseñar, ¿qué tipos de cargas están actuando? Creo que lo estoy despertando recién, ¿no? A ver, Velázquez. Bueno, bien, sería de tensión, digamos, ejercer una fuerza. No te escucho bien, a ver si podés aumentarle tu... Hola, hola, ingeniero, buenos días, ¿me escucha? Sí, la pregunta, no te escucho bien, te digo. Sería una carga de tensión, habría una fuerza de tensión. Es decir, aquí tendría yo, si esas son las cargas que actúan acá, me está diciendo que tengo una carga debido a la tensión. Esta de acá, Sí, bien, dice su compañero que tiene una fuerza vertical, digamos, o más bien vamos a poner a la tensión, ¿así? ¿Qué más? ¿Qué más tiene? A ver, en Melgar Zapata. Muy bien, enero. Yo creo A que tiene ver, una carga de cuerda, ¿cómo es? Por tensión, un tipo de carga de tensión. bueno, ya me dijo tu compañero que hay una carga debido a la tensión. ¿Qué más? No sé si entra la tensión cortante. ¿Cuál? ¿Cuál es La la otra que cortante, dice? ¿Ah? cortante, cortante. Cortante directo. ¿Qué más?
La flexión. ¿Y dónde lo estoy flexionando a esto? ¿Sabes lo que es flexión, no? Sí. Alargado. ¿Dónde se está flexionando esta unión? Es decir, primero tengo que ver qué cargas actúan en la unión. Puedo tener, por ejemplo, yo aquí tengo esta pieza de acá. Estoy soldando acá y estoy soldando acá. Si le aplico una carga acá, ¿qué tipo de fuerzas tengo? Ahí sí existe flexión. Ahí existe flexión. ¿Qué más? También existe Torsión. Cortante. Corta. Y si la carga está acá ubicada, digamos, o si, digo, si el sistema que tengo es este, digamos, ¿qué tipo de fuerzas tiene acá? torsión. Torsional. Cortante. Torsión, cortante. Tensión. Torsión. No necesariamente quiere decir que van a estar las 4 componentes de la fuerza. Entonces, primer paso es determinar las cargas a las cuales está sometida la unión que yo voy a diseñar. Y aquí están las fórmulas, cómo se calculan sus magnitudes. Pero lo primero que tengo que hacer es conocer mi geometría. ¿Cuál va a ser mi geometría de mi unión soldada? Para eso voy a agarrar yo las tablas de la figura. Más bien voy a agarrar en la figura 28, que lo pueden tener así con esa numeración, las que están en el libro, o de repente tienen con otra numeración si no son tablas del libro Robert Mott. Y ahí tiene diferentes formas geométricas de aplicar un cordón de soldadura a los diferentes tipos de uniones soldadas. Y al lado de cada una de ellas indica las fórmulas que tiene para calcular el esfuerzo debido a la flexión o la fuerza debido a la flexión y debido a la torsión. Porque si es a la tensión, fíjese, es simplemente la carga. Y también, si es a cortante directo, también es la carga vertical dividido entre AW. Y AW queda definido si yo conozco las dimensiones del cordón de soldadura. Si yo conozco las dimensiones y la forma, ya queda definido eso. Bien. No lo van a apreciar bien acá, pero es para que lo ubiquen. La tabla es esta. Aquí tiene las formas geométricas y tiene la 1, la 2, la 3, la 4, creo que es hasta la 9 para soldar uniones para diferentes perfiles, digamos, ¿no? Para perfiles en U, perfiles en C, en H, en I, redondo.
Y el procedimiento para realizar las uniones soldadas, para realizar el diseño de la unión soldada, primeramente, y es aquí donde vuelvo a recalcar que todos los diseños tienen que ser totalmente diferentes de cada uno de ustedes. De los 50 o de los 100 que están acá, los resultados del diseño deben ser diferentes, o tendrían que ser diferentes, porque le digo, por ejemplo, tengo esa columna y quiero soldar esta chapa. Es decir, esta es mi chapa y esta es una columna que tiene sus dimensiones. Quiero soldar esta chapa en esta columna para soportar una carga en uno de sus extremos, por ejemplo. Y bueno, la geometría lo puedo elegir de la figura 28 y puedo decir, por ejemplo, voy a utilizar y supongamos que yo decido ponerlo ahí, digamos, la chapa. Y Carla Flores decide ponerlo así. Rodríguez decide ponerlo así, digamos, ubicadas las piezas. Pero además dice que va a utilizar de la figura 28, va a utilizar la número 1. Eso dice de acá. La número 1 dice que solamente estoy soldando en esta parte de acá. Y el de acá dice que va a utilizar figura 28, la número 3. Y la número 3 dice que suelda esta parte de acá y esta parte de acá. Y esta de acá dice que va a utilizar la figura 28, la número 5. Si me fijo en la número 5, lo que se suelda es esta parte de acá, que tiene esta forma de una letra C. Bien, cuando yo defino esto de acá, esto de acá tiene un valor que se llama B y esto es A. Esto es B y esto es A. Esto es B y esto es A. O más bien D. Con la letra D lo vamos a poner esto. Esto es D, esto es D y esto es D. Fíjense las diferentes formas geométricas y los diferentes valores que puede tomar B y D. Simplemente con el acomodar en base a alguna de las figuras que tiene en la lámina 28. Bien, esto es cuando yo digo proponer la geometría. Identificar los esfuerzos. ¿Qué tipo de esfuerzos tiene esta de acá? Tiene tensión, tiene torsión, tiene flexión.
Analizar la La primera, justa para determinar la magnitud y dirección de las cargas, es decir, hacer un análisis vectorial de las cargas tomando como referencia un punto que sea el más cercano a la soldadura. Combinar vectorialmente las cargas con la fuerza. Dividir la fuerza resultante entre la fuerza admisible por pulgada de lado de la tabla 23 y comparar ese resultado con los valores de la tabla 24, que son los valores mínimos de los cordones de soldadura necesarios para un determinado espesor de chapa. Seguimos así, compañeros, no sé para qué entran acá si no van a estar atendiendo otra cosa. Es linda. Victoria, tu micrófono. Vamos a esperar que deje de conversar la compañera, ¿eh? Podría ser que es tu micrófono. Bien. Decimos acá entonces, sea una ménsula que se suelda a una columna, dice, ¿no? La ménsula debe soportar una carga de 4.500 libras y las longitudes de los cordones de soldadura son D igual 6 y B igual 4. Se utiliza el electrodo E60. Es decir, me lo está dando esto para que yo no tenga que definir cuál es el cordón de soldadura que voy a utilizar o cuál es la forma geométrica que voy a utilizar. Me está dando estos datos, entonces me está orientando a cómo voy a hacer mi diseño. Vamos a hacer el ejercicio con los mismos datos que dice, voy a anotar acá, para soportar una carga de 4.500 libras, y me dice cuáles son los cordones, las longitudes, ¿ya? Y también me dice que el material que voy a soldar es un acero estructural A441 y lo debo soldar con un electrodo A60. Bien, entonces la carga unión soldada para una carga de 4.500 libras. Si B es igual a 6 y D es igual a 4. De una chapa acero estructural, dice, A441, con electrodo E60. Es decir, me está dando esa información. No tengo las dimensiones de la chapa. Ingeniero,
Disculpe, en el problema dice que D es igual a 6. Estoy haciendo yo un ejercicio similar, digamos, ¿no? Para que tengas más opciones, digamos. Si quieres verlo el mismo ejercicio, entonces, pues, le ponemos los mismos datos de acá. D es igual a 6 y B es igual a 4. Como no me da las dimensiones de la chapa, yo voy a suponer, para que tengamos acá una referencia, no sé qué dimensiones le di aquí. Bueno, el espesor de la chapa es media pulgada y tiene un largo de 12 pulgadas y un ancho de 6 pulgadas. Es decir, esta era la muestra. Dice, el ancho de la chapa es 6 pulgadas y el largo es 12 pulgadas. Ahí me está dando la geometría, ¿no? Pero no necesariamente me va a dar, digamos, ¿no? Las dimensiones de la chapa, largo 12 pulgadas, ancho 6 pulgadas y el espesor media pulgada. Y no me di cuenta que lo apreté mucho y se apagó. Me quería morir. Y luego era como... Bueno, vamos a seguir esperando a ver sus compañeros mientras no se decidan, o están en la clase o están en su negocio, pues, haciendo negocio, ¿no? Que no nos perjudiquen. Es decir, si no les molesta a ustedes, yo no hago, sigo escribiendo, y si no atienden o no escuchan bien, no hay ningún problema. Ustedes deciden. Porque no voy a estar cada rato buscándolo a ver quién es, como en esta pantalla tiene más de 100 personas, no sé quién es, para sacarlo del aula, ¿no? Así que ustedes cuiden de estar con sus micrófonos apagados, pues salvo que quieran preguntar algo. Bien. A una columna, dice, también me voy a fijar cuáles son las dimensiones de la columna. Y la columna en realidad es 8 pulgadas, dice. Pues entonces, lo que puedo dibujar es acá. Esta columna tiene 8 pulgadas. Y voy a definir aquí qué tipo de geometría voy a utilizar, ya resolviendo. Geometría a utilizar. Si el compañero quiere que se haga el mismo ejercicio aquí, vamos a ver qué tipo de figura estamos utilizando. Esta de acá es la número 4. Utilizando la número 4 de la figura 28. La figura número 4 de la 28 dice que mi chapa debería de estar aquí, así. Bien, sabemos que esto vale 12 pulgadas, que esto de acá tiene 6 pulgadas. Y como aquí me dio el dato de que B vale 6 y B vale 4, esto es D es igual a 6 y esto es B igual a 4.
Entonces yo estoy soldando esta parte de acá. Y mi carga está aplicada acá y dice que tiene 4.500 libras. Ahora, lo que se predica se hace, dice, no, es decir, yo estoy indicando las dimensiones de D y de B, y eso tiene que guardar relación pues con lo que yo muestro aquí en mi gráfica. No puedo decir, digamos, voy a utilizar la figura 28, la número 4, y sé que esto vale 8 pulgadas, y después ponerle, digamos, esta es la figura, así sueldo en la figura número 4, y después decir que B, para mis cálculos, B vale 4 y D vale 6. Si yo muestro esto, pues, esto de acá me está diciendo que vale 8. ¿No? Entonces, no hay. ¿De dónde saco 4 acá? Si aquí en mi gráfica o en mi dibujo estoy poniendo así la soldadura. Es decir, lo que yo muestro acá tiene que ser real. Si no, está equivocando, me está dando un plano y está haciendo los cálculos con otros valores. Tienen que tener cuidado cuando propongan su geometría y al colocar sus valores. Bien, completemos la información, ya definí la geometría. Ahora voy a anotar acá lo del material. El material dice acero estructural A441 y electrodo E60. Tabla. Tabla 23 dice el esfuerzo cortante admisible es igual a acero estructural A441. 13.600. Vamos a utilizar para edificios. Hay dos, para puentes y edificios. Aquí le voy a poner para edificios. Y por otro lado me dice la fuerza admisible por pulgada de lado es igual a 9.600 libras por pulgada. Entonces ya tengo todos los materiales que necesito, o más bien recopilada toda la información y la figura que necesito para mi diseño. Ahora procedo de acuerdo a lo que dice la teoría. Ya hemos puesto el punto 1, definir la geometría, los materiales. De acuerdo a la figura, de la figura 25, la número 5, AW, como pueden ver ustedes ahí, 25, AW es igual a D más 2, no es la 5, no es la 4 la que estamos Es la usando, 4. ¿no? Sí, eso es.
AW es entonces igual a B más D. JW es igual a B más D a la cuarta menos 6B al cuadrado D al cuadrado dividido entre 12 veces B más D. Y SW es igual a 4B por D más D al cuadrado dividido entre 6. Para mi caso, B es igual a D es igual a 6 y B es a 4. Puedo calcular estos factores geométricos, aunque para no hacer cálculos en vano, podría ver qué tipos de fuerzas actúan en mi sistema. Para no hacer cálculos en vano, me fijo aquí en el sistema. Tengo, al aplicar una carga en este lado, tiende a hacerlo girar, por lo tanto hay una fuerza debido a la torsión. Al aplicar esta carga aquí hacia abajo, hay una fuerza cortante vertical. No hay flexión, tampoco hay tensión, por lo tanto, esta de acá no me sirve porque esto es para la flexión y solamente calculo esto de acá, que debido al cortante vertical y a la torsión. Entonces, ¿cuánto vale AW? Vale 4 más 6 igual 10. JW va a ser igual a 6 más 4 a la cuarta menos 6 por B al cuadrado por D al cuadrado dividido entre 12 más esto sería 120 y en el numerador no sé cuánto le sale ahí, 100 a la cuarta, 6 más 4, 10, 10 a la cuarta, menos 36 por 16 por 6, ¿cuánto es? Ingeniero, todo es 6.544. Todo el numerador es 6.544. Bien, entonces JW sale 54.53. ¿Qué unidades tiene? Ahí estamos, ¿no? Hasta ahí está todo en orden, ¿seguro? Sí. Bien, entonces puedo calcular la fuerza cortante vertical,
que es igual a la carga dividido entre AW. Aunque en la fórmula dice B, pero ¿cuál es la carga cortante? Es P, que vendría a ser 4.500 dividido 10. Esto sale 450 libras por pulgada. La fuerza debido a la torsión es igual a T por C sobre JW. Entonces, ¿qué viene a ser T? Es el torque, es igual al momento, podemos poner por la distancia. No, el torque o el momento, o el torque es igual a la carga por la distancia. Y esto es 4.500 por D. D es la distancia desde el punto de aplicación de la carga al centro de gravedad. Bien, aquí debe tener el centro de gravedad. Entonces necesito calcular sus coordenadas X y Y. B, para no confundirnos con esta otra D de acá, voy a poner acá la letra L. L, distancia desde el punto de la carga al centro de gravedad. De la figura 28, la número 4, la coordenada X barra es igual B al cuadrado dividido 2B más D. Y la coordenada Y es igual a D al cuadrado sobre 2B más D. Bien, ¿cuánto vale B? Dijimos que era 36, ¿no? 6 al cuadrado dividido entre 20 y este sería 16 dividido entre 20. Reemplazando. ¿Cuánto sale eso? Ingeniero X vale 32,4. ¿Cuánto? 32,4. Ah, no, 1.8. 1.8 X. 0,8. 8, ingeniero. 10,08. 0,8. Entonces, yo puedo agarrar esto de acá y voy a hacer pasar un eje imaginario. Está invertido, ingeniero. Ingeniero, En disculpe. está invertido B la es X y la Y. En X sería... X sería 0,8. Y sería X. Ajá. Es que B, el valor de B es 4. Y le puso como 6 arriba. El valor de
El B es 4. ¿El B es 4? Ajá. Sí, sí. El B es 4, ingeniero. A B es 4. Entonces tenemos esto de acá y quiere decir de que aquí está mi centro de gravedad. La teoría dice que yo tengo que ubicar un punto uno de los puntos más cercanos donde, en el cual se produce la aplicación de la carga, y de acuerdo a esta figura, el punto más cercano a la aplicación de la carga lo podría identificar como este punto de acá. Es decir, yo ubico un punto de análisis, digamos, ¿no? Así, me orienta a que lo haga en aquel punto más cercano al de la aplicación de la carga. Y utilizo este punto. Podría utilizar este o este, pero es más complicado ya encontrar sus coordenadas. Entonces, voy a identificar este punto de acá como punto de análisis y me dice que la resultante, si ahí está mi centro de gravedad, es perpendicular. Fíjense, es lo mismo que habíamos visto en los pernos, es perpendicular a este punto de acá. Y obviamente aquí tengo yo mis radios, tengo mi altura, aquí tengo Y, y tengo que conocer cuánto vale esto de acá, ¿no? Cuánto vale, en realidad lo hemos llamado a esto C sub B y C sub H. ¿Cómo calculamos el C sub B? C sub B es prácticamente igual a Y, es igual a 1.8. C sub H esto vale si esto es B, esto es D, este de aquí es D, ¿no? Entonces, vale B menos X. Y esto vale 3.2. Esto de acá. De aquí a acá hemos dicho que X. Y la distancia de este punto a este punto de acá en el sentido horizontal al punto de aplicación y de análisis me da 3.2 y 1.8. Es decir, aquí hay una teoría que ven ustedes como fuerzas coplanares, creo que se llama en física, y si yo tengo una fuerza acá que tiene esta dirección y tengo una fuerza que está en esta dirección y quiero trasladarlo a este punto, entonces lo voy a multiplicar por su distancia que tienen a cada uno de ellos. En este caso, C sub B y C sub H. Y aquí entonces viene, me faltaría calcular el torque, que va a ser igual a 4.500 por
L es esta distancia desde el centro de gravedad al punto de aplicación de la carga. Aquí está la carga P. Entonces, ¿cuánto sale eso? ¿Cuál era la longitud total? Era la chapa tiene una longitud de 12 pulgadas. Restándole el X barra, sale 11 por 11.2. ¿Cuánto sale entonces esto? Nueve. 54.000. 50.400. 50.400. 50.400. No es lo mismo que 54.000, ¿no? Bien. Y luego tenemos, y le voy a mostrar acá en la... Bueno, este es un ejercicio que está en la teoría y dice, la fuerza horizontal debida a la torsión es igual a T por el brazo vertical dividido entre JW. Y la fuerza vertical es igual al torque por el brazo horizontal dividido entre JW. ¿Sí? Entonces tienen esa fórmula y lo que tenemos que hacer es reemplazarlo, ¿no? Voy a volver entonces al ejercicio. Aquí quedamos, ¿no? Vamos a poner una hoja más acá. Y vamos a calcular la fuerza debida al torque horizontal es igual al torque por C sub B dividido JW. Y la fuerza debido al torque vertical es igual a T por C sub H dividido JW. Bien, estas magnitudes lo tenemos 50.400 por C sub B vale 1.8 dividido 54 creo que es. Por 3.2, ¿no? 54.2 era. 54.54. Bien. Tienen que verificar las unidades. Esto está, a ver, está en libras, pulgadas, por pulgadas, dividido entre pulgadas al cubo.
El resultado me va a dar libras pulgadas. Si ustedes verifican. ¿Cuánto en las magnitudes de esto? 1663,37 la primera, la horizontal. 1633. 63. 63. 1663,37. Y la otra es 2957,1. 1. bien, las unidades ya saben. Entonces aquí tengo que determinar, ya determiné la fuerza debido a la vertical, que era 4500 dividido 10 era, ¿no? Y me dio 450. Iguales libras pulgadas. Esto es libras pulgadas. La resultante va a ser sumatoria de fuerzas horizontales más sumatoria de fuerzas verticales al cuadrado, raíz cuadrada. Entonces, sumatoria de fuerzas horizontales, no tengo más que esta de acá, sería 1663,37 al cuadrado, más a esto tengo que sumarle esto, daría 2957 más 450, sería 3397, ¿no? 50 es 100. ¿3.400? 3407.09. Bien, entonces aquí tengo cuánto me da mi fuerza resultante. ¿Cuánto le sale? $3,791.45. Sí. Sí, es 3,791.45. Libras pulgadas. Lo siguiente dice es calcular el espesor del cordón W es igual a la fuerza resultante dividido entre la fuerza admisible por pulgada de lado. Esto es 2000, ¿cuánto? A 3791, ¿no? La resultante. Sí. Y está en libras pulgadas dividido 9600 libras por pulgada por pulgada de lado, dice. Está expresado en libras por pulgada de lado esta fuerza admisible. Entonces aquí me sale W y va a ser pulgada de lado. ¿Cero cuánto? 39. 0,39.
Este valor voy a ir a la tabla ...24... y dice, para chapas, bueno, aquí dice menor o igual a media pulgada, el espesor de soldadura debe ser, el mínimo espesor de soldadura debe ser de 316. Pero si mi chapa está entre media pulgada y 3/4 de pulgada, el espesor debe ser de 1/4. Podría agarrar este de acá entonces, ¿no? Yo tengo, en realidad dice mayor a media, dice. Mayor a media hasta 3/4. ¿Cuál es la que cumple? Mi chapa es de media pulgada. Entonces sería esta de acá, ¿no? Que esto me está dando tamaño mínimo del cordón de soldadura para este ejercicio o este diseño que estamos haciendo. Entonces yo lo comparo, el que yo he sacado, el W calculado debe ser mayor o igual al W mínimo recomendado. ¿Correcto? Ese debería de ser el criterio para que yo diga está bien o está mal, digamos, ¿no? Mi diseño. El calculado, y bueno, 316 vale, o 316 es 0,18, ¿no? Si usted lo transforma, 3/16 es igual 3 dividido 16. A 0,1875. 0,1875. Prácticamente el que yo estoy calculando es el doble. Pero mi criterio de asumir, digamos, vendría a ser que el espesor calculado para que cumpla las condiciones de mi diseño debe ser mayor o igual al mínimo recomendado. Entonces, que yo he calculado, y voy a poner acá, 0,39 es mayor que 0,1875. ¿Con cuál me voy a quedar? Me voy a quedar con este. Y esto yo tengo que escribirlo, y esta es cosecha de cada quien. Es decir, yo tengo que poner en todos mis diseños una conclusión y puedo escribir una recomendación. Conclusión, se hizo el diseño de y pongo un resumen, si quiere, de lo calculado. Recomendación, aquí viene, digamos, ¿no? Si el mínimo espesor recomendado es 316 para chapas de media pulgada. Para este caso se recomienda W igual a 0,39. Y con eso podría terminar mi diseño.
Conclusión, es decir, ¿qué hice? Hice todo el análisis, hice todos los cálculos y encontré estos valores. Puedo colocar un resumen. Siempre les hago recuerdo a todos, si no llevan sus ejercicios, si no llevan las recomendaciones y las conclusiones, es decir, vamos a suponer que de los 137 creo que habían inscrito, ahorita hay 95, 94 que están en el aula, y si estos 94 ponen conclusiones y recomendaciones, y vamos a decir que el restante 40 no hizo, entonces esto está incompleto su ejercicio, y por más que esté bien los resultados, si valía 20, por ejemplo, le puedo decir que su ejercicio vale 12 puntos. ¿Ya? Y al otro, si hizo completo, obviamente vale los 20 puntos. Para que lo tomen en cuenta, ¿no? Que tienen que poner sus conclusiones y recomendaciones. Ese es el diseño de este ejercicio, que dicho sea de paso, le decía, lo vamos a hacer para el mismo, y aquí está aquí está el resumen. O sea, W es 0.39, está la comparación, y aquí están los cálculos. JW es 54, el torque es 50.400, la fuerza debido a la torsión horizontal, vertical y la resultante. Creo que salen los mismos valores que hemos calculado ahí, y por lo tanto faltaba de hacer, también lo hicimos ahí el gráfico. Bueno, que no quedó un poco claro esto, pero cuando dice que hago un análisis vectorial, es decir, yo puedo escribir analizando en el punto A, por ejemplo, y mi punto A va a ser este de acá. En el punto A, entonces aquí lo pongo el punto A, y se supone que aquí lo tengo al centro de gravedad. Entonces, un análisis vectorial de las cargas vendría a ser este. Esta es mi fuerza resultante. Aquí tengo mi fuerza vertical, y tengo mi fuerza vertical debido a la torsión, y aquí tengo mi fuerza horizontal debido a la torsión. Y esta es la resultante. Ese sería el análisis vectorial. Puedo determinar este ángulo de acá y calcular estas componentes FB, FBH y FTH con este ángulo. También puedo hacer por ese lado. Eso sería, jóvenes. Si tienen alguna pregunta, ese es el diseño que se hace con las uniones soldadas. Como ejercicios complementarios que ustedes tienen que hacer, por ejemplo, yo les sugiero que este mismo ejercicio lo hagan utilizando la figura 5, utilizando la figura 1, utilizando la figura 2, y van a ver qué diferencia tienen en su diseño, porque van a determinar diferentes espesores de cordón de soldadura.
Y si utilizan otros materiales, también van a encontrar diferentes valores. ¿Preguntas? ¿Hay preguntas? ¿No hay preguntas? Si no hay preguntas, seguimos con las chabelas. Ingeniero, una pregunta. No he creído que hay que identificar las fuerzas que hay. ¿Cómo sabríamos? Solo mi duda era de la fuerza de tensión. ¿Cómo sería, dice, de qué? ¿Cómo podría identificar la fuerza de tensión? ¿Cómo es una tensión? Pues a ver usted, aplique una carga de tensión, a ver. Fíjese, usted agarre su dedo y haga esto. ¿Qué está haciendo? ¿Está tensionando o no? O agárrelo su bolígrafo y aplíquele fuerza en los extremos. ¿Qué es lo que hace? Ahora, agarre su bolígrafo, apóyelo ahí y aplíquele una fuerza aquí al medio. ¿Qué hace? Tiene que un poquito recordar los conceptos de resistencia de materiales. Flexión, por ejemplo, hay una curvatura, ¿no? Y si tiene dos apoyos. Sí, con el ejemplo del bolígrafo ya lo logré entender. De los otros sí me queda claro, solo era el de la tensión. Gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? A ver, Mauricio Gutiérrez, despertá, hombre, está mirando tu taza de café, vos, ¿no? ¿Ya desayunaste o todavía? Ahí una compañera estaba comiendo su majadito ahí y no invitó a nadie, ¿no? Bueno, ¿no hay pregunta? Aguilera Ocinaga, ¿qué dicen? Está claro, ingeniero, yo entendió. Bien. Carrasco Toledo, ¿no? Porque creo que hay dos Carrascos acá. Sí, Carrasco Toledo. Entendí, ingeniero. A practicar nomás para poder ser más ágil. Bueno, si no tienen más preguntas, como no hay tiempo para completar el ejercicio de Chaveta, ustedes vayan leyendo los conceptos teóricos y vamos a avanzar la siguiente clase. Chaveta es un tema bastante corto, posiblemente avancemos con algunos de los otros elementos más para poder ir adelantando, ¿no? No se olviden que ustedes tienen que reescribirlo, los que yo estoy resolviendo y los que les he dado como propuestos que tienen que buscar de los libros, de los ejercicios propuestos. Y si vale el caso, también podrían poner lo mismo de los que hagan con el ayudante, si son diferentes, ¿no? De tal manera que todos tengan su carpeta de ejercicio. Y ya tienen que ir acomodándolos para cuando toque subirlos cuando le dé la fecha, es que ya tienen que subirlo, ¿no? Porque ya tienen que haberlo hecho. Le digo, bueno, esto lo suben hasta el día de mañana, no es que recién van a empezar a hacerlo, porque lo que estamos avanzando ya tienen que haberlo hecho. Entonces vamos a dejar ahí la clase
y continuamos la próxima semana. Que tengan buenos días, jóvenes. Igualmente, ingeniero.